Nunca pensé que un simple gesto de amor maternal pudiera destruir todo lo que construí durante 30 años de sacrificio absoluto. Pero fue exactamente eso lo que sucedió el día de la graduación de mi hijo, en un auditorio climatizado en la Ciudad de México, rodeada de personas que aplaudían y sonreían, mientras mi corazón se despedazaba silenciosamente por dentro. El mundo seguía adelante, indiferente a la ruina que estaba sucediendo en mi alma, y yo tenía que fingir que todo estaba bien, que ese era el día más grande de mi vida, cuando en realidad era el día en que mi mundo entero se desmoronaba como un castillo de arena bajo las olas del océano. No es mi único hijo. Tengo una hija mayor llamada Sofía, pero Miguel siempre fue diferente. Miguel era el que nació después de que mi marido muriera, el que cargaba en sí todas las esperanzas de redención que había perdido el día en que mi mundo se desmoronó. Mientras otras mujeres dormían por la noche, yo cosía ropa en casa, los dedos sangrando de tanto usar la aguja, las uñas dejando marcas en la piel de mis palmas de tanto trabajar. Mientras otras mujeres iban a fiestas y se divertían, yo estudiaba catálogos de precios para conseguir el mejor costo-beneficio a la hora de hacer compras, comparando precios de frijoles, arroz y aceite de cocina como si estuviera resolviendo ecuaciones matemáticas complejas. Mi vida no era mía. Mi vida era suya. No tuve tiempo para despedirme. No tuve oportunidad de decir todas las cosas que habría querido decir. Un día estaba ahí, riéndose de mi comida muy condimentada, quejándose de que yo usaba mucho ajo y sal en los frijoles, besando mi frente antes de salir a trabajar en esa mañana nublada de octubre. Y al día siguiente, la policía venía a mi puerta con una noticia que mi corazón ya sabía que era verdad, pero mi mente se negaba a aceptar. Un accidente, una caída de 8 pisos, muerte en el lugar. Ese día marcó una división clara en mi vida, antes y después. Antes había esperanza, había futuro, había la posibilidad de planificación. Después, solo había supervivencia. Después, solo había la necesidad primaria de poner comida en la mesa y un techo sobre nuestras cabezas. Mi hija Sofía ya estaba casada, con un marido que no me gustaba mucho, en una casa del otro lado de la ciudad, en un vecindario clase media, que era prácticamente un universo diferente de donde vivíamos nosotros. Ella venía a visitarnos una vez al mes, trayendo alimentos que yo podría comprar con la mitad de mi salario, como si estuviera haciendo un favor enorme a una madre que había fallado en darle una vida mejor. Sofía tenía sus propios hijos, sus propios problemas, y nunca pude pedirle ayuda de verdad, porque sentiría que estaba pidiendo caridad a mi propia hija. El resto del mundo desapareció. Solo existíamos Miguel y yo. Crié a mi hijo solo, trabajando como costurera durante el día en un pequeño taller que quedaba a 3 cuadras de mi casa, y haciendo servicios de limpieza por la noche en oficinas en el centro de la capital, en los edificios altos que tocaban el cielo y donde hombres en trajes caros trabajaban en mesas de vidrio ahumado. Dejaba a Miguel con mi vecina, una mujer llamada Lupita, que recibía algunos pesos para cuidarlo mientras yo estaba fuera. Mis pies dolían constantemente. Las varices explotaron en mis piernas como árboles púrpuras de sufrimiento, creciendo día tras día hasta que se convirtieron en parte de mi identidad física. Más tarde, mis rodillas comenzaron a fallar. Los dolores en la espalda se volvieron tan severos que algunos días apenas podía moverme en cámara lenta, como una mujer de 80 años en un cuerpo que tenía apenas 40. Escuela privada, clases de inglés, después clases de preparación para la universidad. Yo negociaba con las escuelas, pedía descuentos, ofrecía trabajar a cambio de reducción de colegiaturas. No era vergüenza lo que sentía al hacer esto, era determinación. Yo quería que tuviera todo lo que yo nunca tuve. Quería que escapara de esa vida de miseria que heredé de mi madre. Una mujer que trabajó como empleada doméstica toda su vida y que ella heredó de su madre, que había sido prácticamente esclava en una hacienda en el interior de México durante los últimos días del régimen colonial.
Mi familia era un linaje de mujeres que sacrificaban sus propias vidas por los hijos, por los maridos, por los amos. Yo quería ser la primera en romper ese ciclo, y la forma que sabía hacerlo era a través de la educación. Era como si entendiera, desde temprano, el peso de lo que yo estaba invirtiendo en él. Ese peso que crecía cada día, con cada comida que yo perdía para que él pudiera comer, con cada noche que yo perdía cosiendo más ropa para ganar más dinero. A veces yo lo veía mirando mis manos agrietadas mientras yo hacía su tarea junto con él en la cocina de nuestra pequeña casa en Iztapalapa, la luz fluorescente del techo cayendo sobre nosotros como un interrogatorio. Y me preguntaba si sentía ese peso como yo lo sentía, si comprendía el sacrificio, si entendía que su vida estaba construida sobre los huesos rotos del cuerpo de su madre. Había momentos en que hubiera querido poder decirle: mi hijo, no tienes que hacer todo esto por mí, pero yo sabía que sería una mentira, porque tenía que hacerlo, porque yo había depositado toda mi esperanza, toda mi redención, toda mi posibilidad de una vida mejor en las espaldas de ese niño. Vivía en un alquiler miserable, en un vecindario llamado Iztapalapa, donde las noches eran ruidosas y peligrosas, donde las sirenas de ambulancia y policía eran la banda sonora constante, donde adolescentes con ojos vacíos vendían drogas en las esquinas y mujeres como yo pasaban corriendo para volver a casa antes del anochecer. Quería un lugar seguro para mi hijo. Quería que pudiera abrir la ventana y respirar aire que no oliera a contaminación y desesperación. Saqué un préstamo que me tomaría años pagar, corriendo el riesgo de quedar endeudada. Ahorré cada peso que no tenía, vendí joyas que mi madre me dejó, vendí ropa que no había usado en años, vendí casi todo lo que pudiera convertirse en dinero. Tenía una cocina minúscula, donde tenía que quedarme de lado para pasar, y un patio donde yo colgaba ropa para secar, y donde Miguel jugaba cuando era pequeño. El agua a veces fallaba. La electricidad era intermitente. El techo goteaba durante la época de lluvias. Pero era nuestra. No era renta de nadie. No era caridad de nadie. Era hogar. Era seguridad. Era futuro. De repente, estaba circulando entre grupos de personas que venían del sur de la ciudad, de vecindarios donde las casas tenían piscina y los padres conducían autos importados. Estos muchachos y muchachas lo miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio, como si estuvieran observando un animal exótico en un zoológico. Miguel parecía estar incómodo entre ellos, pero también parecía determinado a pertenecer. Comencé a escuchar palabras en inglés fluyendo de su boca en conversaciones telefónicas, palabras que yo no comprendía, pero que sonaban como una contraseña para un mundo que yo nunca podría entrar. Mi abuela había trabajado en una hacienda, pero Miguel era, o al menos, lo sería. Cada día que pasaba, sentía que me estaba dejando atrás. No era algo que hiciera deliberadamente, no como una afrenta directa. Era más sutil que eso. Era en la forma en que comenzó a hablar en términos técnicos que yo no comprendía. En la forma en que miraba nuestra casa pequeña y amueblada, con cosas usadas compradas en subastas de bienes confiscados, como si viera todo a través de ojos diferentes, ojos que veían solo lo que faltaba y no lo que yo había construido con tanto esfuerzo. Llegaban en autos que costaban más que todo lo que yo poseía, y su mera presencia parecía reducir aún más nuestra casa. Miraban las cosas que teníamos con esa expresión educada de alguien que está visitando un museo de historia natural. Mi sofá viejo era una curiosidad. Mi cocina apretada era un ejemplo de cómo vivía la gente del otro lado. Mi trabajo como costurera era una anécdota que ellos contarían en cenas sofisticadas. El papá de Miguel estudió con él. Su madre es costurera. ¿Puedes creerlo? Miguel dijo, con una voz extrañamente indiferente. Ella hace costura. No dijo. Mi madre trabaja como costurera y es la persona más dedicada que conozco. Simplemente ofreció el hecho como si estuviera describiendo una profesión que había leído en un libro. Y sus amigos asintieron con la cabeza, entendiendo, categorizando, pasando al siguiente tema de conversación. No era la primera vez que lloraba.
Pero era la primera vez que lloraba, porque mi propio hijo había confirmado con su indiferencia aquello que más temía, que mi sacrificio, en lugar de crear un niño agradecido y dedicado, había creado simplemente un niño ambicioso, un niño que reconocía lo que había hecho por él solo como algo que necesitaba superar, no algo por lo cual permanecería eternamente agradecido. Trabajé los últimos 7 años de su universidad como si estuviera posesionada por un demonio de dedicación. Mi vida se resumía a despertar temprano, coser, trabajar, hacer limpieza, llegar a casa agotada, dormir pocas horas y recomenzar. Nunca perdí un día de trabajo. Ni cuando tuve gripe y mi temperatura llegó a 39 grados y mi vecina casi me lleva al hospital. Ni cuando el médico dijo que mi presión arterial estaba peligrosamente elevada, acercándose a 180 por 120. Ni cuando mi hermana murió y solo pude ir al funeral porque era viernes y logré salir más temprano del trabajo de limpieza, llegando solo para ver cómo colocaban el ataúd en el suelo. Mi hermano no habló conmigo. Mi madre simplemente asintió con la cabeza, entendiendo silenciosamente que ahora tenía otras prioridades. Mi cabello se volvió completamente blanco, no gradualmente, sino de repente, como si alguien hubiera presionado un interruptor. Un día todavía había hebras castaño ocasionales, y al siguiente mes solo blancura, el color de la edad y del desgaste emocional. Mis manos temblaban constantemente, un temblor leve que comenzó en mis dedos índices y pronto se extendió a todas las extremidades. Los médicos decían que tenía depresión, pero ¿cómo una mujer como yo podría permitirse tener depresión? La depresión es un lujo de personas que tienen tiempo libre para pensar en sus sentimientos. Yo tenía un hijo que mantener, una casa que cuidar, una vida que necesitaba continuar funcionando. Y entonces me levantaba, porque ¿qué otra opción había? No había otra opción, nunca habría otra opción. Después de 7 años de universidad, después de innumerables noches en que hice limpieza para pagar sus libros y aranceles de matrícula, después de todo ese sacrificio que había transformado mi cuerpo en algo irreconocible, mi hijo finalmente se estaba graduando. Estaba programado para las 10 de la mañana en un auditorio elegante en el sur de la ciudad, en un vecindario que necesitaba tomar 3 autobuses para llegar. Tomé mi mejor vestido, el que había comprado 3 años atrás para la boda de la hija de mi patrona, una mujer para quien ocasionalmente cosía ropa. Era azul marino, simple pero elegante, hecho de una tela que no era tan barata, pero tampoco era de ninguna marca conocida. Mi cabello estaba más blanco que nunca. Intenté cubrirlo con un poco de tinte, esos tubos baratos que encuentras en cualquier farmacia, pero el resultado era apagado, como todo en mi vida. El color salía desigual, más oscuro en algunos lugares, casi platinado en otros, como si hasta mi propio cabello estuviera en rebelión. ¿O sería simplemente otra ocasión en la cual permanecería al margen, observando a mi hijo marchar hacia un futuro que no me incluía? Hice tantas especulaciones en ese breve espacio de tiempo. Quizás fuera un homenaje. Quizás quisiera reconocer públicamente todo lo que había hecho por él frente a todos esos maestros y compañeros. Quizás finalmente fuera a decirle al mundo: esta es mi madre, la persona más importante de mi vida, la razón por la cual estoy aquí. El auditorio todavía estaba vacío. Los funcionarios todavía preparaban las sillas. Los técnicos todavía verificaban los sistemas de sonido. Miguel estaba esperando afuera, en una banca de madera manchada, vistiendo esa beca de graduado que hace que cualquiera parezca importante, maduro, exitoso. Mi hijo había crecido. No era más ese niño al que yo jalaba de la mano en las calles peligrosas de nuestro vecindario, protegiéndolo de las miradas malignos de los hombres que vendían droga en las esquinas. Ahora era un hombre que había salido de la oscuridad a través de su inteligencia y dedicación. Mi pecho se hinchaba de orgullo y dolor simultáneamente, esa mezcla de emociones que había aprendido a conocer bien. Era otra Sofía, una Sofía que aún no conocía bien, pero cuyo nombre ya había escuchado muchas veces en conversaciones
que Miguel tenía por teléfono, conversaciones que interrumpía cuando me acercaba. Una Sofía que era prácticamente desconocida para mí a pesar de estar en mi casa en algunas ocasiones. Zapatos de marca que reconocía de cuando recibía revistas usadas en mi trabajo de limpieza en oficinas de mujeres ricas. Su cabello estaba hecho en un salón caro, esos que quedan en la avenida Paseo de la Reforma, donde una sola sesión cuesta más que mi renta. Sus ojos eran azules, sus facciones europeas. Su piel tenía esa luminosidad que viene de generaciones de no trabajar bajo el sol. Su sonrisa era la sonrisa de alguien que nunca había necesitado nada en su vida, que nunca había conocido el hambre, que nunca había sentido el peso del sacrificio. Ella y Miguel se habían conocido en la universidad, habían estado saliendo durante 2 años y ahora estaban comprometidos. Comprometidos, Miguel no me lo había dicho. Lo descubrí por casualidad cuando vi una foto en la casa de ella, en una visita que hice sin avisar, porque Miguel nunca me invitaba a su casa. Dijo que tenía derecho a tener un espacio que era solo suyo, que no era mi papel aparecer así. Mi corazón se había quebrado aún más ese día. Mi propio hijo llamándome invasora. Y dijo, mamá, antes de que comience la ceremonia, hay algo que quiero hacer, algo que siempre quise hacer por ti, lo suficiente para que pudiera descansar, lo suficiente para que pudiera viajar si quisiera, lo suficiente para comprar todo lo que siempre deseé pero nunca tuve. De alguna manera, a pesar de todos esos años en que pareció estar dejándome atrás, a pesar de su indiferencia y su vergüenza, finalmente comprendía. Entendía que todo eso había sido por amor, que todos esos años de sacrificio no eran porque no tuviera otra opción, sino porque lo amaba de forma tan absoluta que no había límite para lo que estaba dispuesta a hacer por él. Pasé mi brazo alrededor de él y lo abracé con una fuerza que pensé que ya no tenía en mi cuerpo gastado, en ese cuerpo que había sido consumido por trabajo y devoción. Susurré en su oído, mi hijo, me hiciste la mujer más feliz del mundo, escapaste de esa vida, realmente escapaste. Y mi pecho se llenó de un orgullo que superaba cualquier dolor, cualquier sacrificio que ya hubiera soportado. Todo había valido la pena, absolutamente todo. Sofía observaba todo esto con una sonrisa que era tolerante, como si estuviera observando a un niño particularmente entusiasmado en un parque. Su brazo estaba enlazado al de Miguel, y había algo posesivo en ese gesto, algo que no pude definir bien en ese momento, pero que dejaba una sensación de incómodo en mi espina dorsal. La ceremonia fue larga, llena de discursos de autoridades universitarias, de premios para estudiantes destacados, de historias inspiradoras sobre jóvenes que habían superado dificultades. Miguel fue uno de esos estudiantes. Subió al escenario, recibió su diploma en un tubo de cuero y toda la audiencia se levantó para aplaudir. Yo estaba en la primera fila, aplaudiendo también, mi rostro mojado de lágrimas, mi voz ronca de gritar el nombre de mi hijo. En esa fila estaban los padres de Sofía, una pareja que reconocí de la foto que había visto en su casa. El padre de ella era exactamente como lo imaginaba. Un hombre de cabello gris, rostro curtido por el sol de viajes constantes, vestido en un traje que probablemente costaba más que toda mi casa. La madre era delgada, con cabello castaño y esa expresión de satisfacción que viene de una vida bien vivida. Me miraron brevemente y en sus ojos vi ese reconocimiento de clase que es instantáneo y devastador. Vieron a una mujer vieja, pobre, cuyas manos agrietadas contaban la historia de una vida de trabajo manual. Vieron a alguien que no pertenecía a ese lugar, en ese auditorio de élite. Y luego desviaron la mirada, moviéndose mentalmente al siguiente tema. Sofía estaba a mi lado, su celular en las manos, fotografiando cada momento, haciendo videos que probablemente iba a publicar en redes sociales donde sus amigos de clase alta pudieran ver que ella también tenía importancia. No estaba llorando. Su rostro tenía esa expresión vacía típica de personas a quienes siempre se les ha dado todo. No podía entender lo que ese momento significaba para mí. Nunca sabría ese tipo de amor que es tan profundo que logras poner a otra persona por encima de ti mismo.
Los meseros pasaban con bandejas de comida sofisticada que no sabía ni cómo comer. Había pequeños camarones cubiertos con oro laminado. Había quesos que nunca había visto y cuyos nombres no podía pronunciar. El champán fluía libremente de botellas que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un mes. Mis pies, acostumbrados a zapatos de trabajo que costaban 20 pesos, dolían dentro de los zapatos de una fiesta que había tomado prestado de Sofía, mi hija mayor. Mis ojos dolían de estar tan consciente de cada detalle de mi propia inadecuación. Yo sonreía tímidamente, consciente de que mi vestido era ordinario, de que mi cabello era pobre, de que mis manos agrietadas le gritaban al mundo que esa mujer había trabajado toda su vida y nunca había conocido lujo. Me presentaba como mi madre con genuino orgullo en su voz. Y por algunos momentos me atrevía a esperar que quizás realmente estuviera orgulloso de mí. Me presentaba como si yo fuera una reina, alguien importante, alguien que merecía estar allí. Decía a sus amigos y a los amigos de sus maestros: esta es mi madre, la persona más importante de mi vida. Ella es la razón por la cual logro estar aquí. Ella trabajó sin cesar para darme una educación. Ella es la persona más fuerte que conozco. Cada vez que sonreía para mí, cada vez que hablaba sobre mi sacrificio con esa admiración en su voz, yo podía ver los circuitos en su cerebro reorganizándose, esa calculadora fría que existe dentro de todas las personas que fueron criadas con dinero comenzando a procesar información. Esa mujer pobre no era simplemente una distracción. Esa mujer pobre era importante. Esa mujer pobre había dado a su novio algo que todo el dinero del mundo no podría comprar: su razón de ser. Y entonces, en la hora del baile, Miguel me pidió que bailara. La música era lenta, romántica, exactamente el tipo de música que hace que las personas lloren. Esa música que toca en películas cuando el protagonista finalmente entiende el significado de la vida. Yo estaba en sus brazos, mi hijo que había crecido y se convirtió en un hombre, y él susurró en mi oído: mamá, finalmente puedes descansar. Mereces el mundo entero. Mereces todo el descanso, toda la alegría, toda la paz que hay en el universo. Porque me diste todo, y ahora es mi turno de darte algo a cambio. Ella interrumpió el baile con esa delicadeza que es más agresiva que cualquier empujón. Tocó el hombro de Miguel con la punta de los dedos, como si estuviera tocando un objeto que podría quemarse. Sonrió para mí, pero era una sonrisa que tenía pequeñas hojas escondidas detrás de cada diente. Y dijo, con una voz que era dulce como veneno: Rosa María, necesito hablar con Miguel en privado. Hay algo importante que necesito que sepa. Algo que voy a estar obligada a contarle ahora, en este momento, porque necesito que entienda algo antes de que continúe viviendo en esta fantasía. Observé la luz en sus ojos apagarse, esa luz que había estado brillando desde que me desperté esa mañana, esa luz que había dado esperanza a mi alma despedazada. Esa sonrisa murió en su rostro. Su cuerpo se distanció del de ella, aunque continuaba cerca físicamente. Dijo, con una frialdad que nunca había escuchado en su voz, una frialdad que estaba reservada para personas que no significaban nada, personas que eran simplemente obstáculos: mamá, necesitamos hablar, pero no ahora, mañana, cuando lleguemos a casa. Traté de imaginar cuál palabra, cuál frase, cuál revelación podría haber cambiado todo tan drásticamente. Mi corazón martilleaba como si intentara escapar de mi pecho. Traté de contar mis latidos cardíacos. Traté de practicar técnicas de respiración que había visto en un programa de televisión sobre ansiedad. Nada funcionaba. Había la sensación de que algo había cambiado fundamentalmente, que algo se había quebrado y que era culpa mía. Mi corazón se aceleró aún más cuando la vi. Sofía nunca venía a mi casa. Decía que no era cómodo, que quedaba muy lejos del sur de la ciudad, que había miedo de seguridad en el vecindario, que la comida en las calles era cuestionable, que no tenía su auto allí y no le gustaba tomar taxi en vecindarios pobres. Pero ahí estaba ella, sentada en mi sofá viejo, ese sofá que había comprado
en una subasta de bienes confiscados hace 10 años, en mi pequeña sala, que parecía aún más pequeña cuando ella estaba presente, con su elegancia, su juventud, su riqueza. Su voz era cuidadosa, como si estuviera caminando en vidrio quebrado, como si estuviera teniendo que comunicar algo que había ensayado muchas veces en su mente. Algo que ella había descubierto a través de investigación genealógica, a través de conversación con su tía, a través de investigación privada que después descubrirías que ella había hecho. Quizás supiera sobre cosas que había hecho para sobrevivir cuando la supervivencia estaba en cuestión. Quizás supiera sobre... Él continuó, sus palabras llegando a mí como si estuvieran siendo transmitidas a través de agua. Sofía estaba haciendo investigación genealógica para nuestra futura familia, ¿sabes? Para entender más sobre los orígenes de ambos lados. Y descubrió en los registros notariales de la ciudad que mi abuelo, tu padre, dejó una herencia, una propiedad, una casa grande. Dinero que fue dejado para ti, mamá. Dinero que debería haber sido tuyo desde el principio. Dinero que nunca recibiste porque no quisiste reclamarlo. Y mi marido, Roberto, lo había dejado todo para mí. Y yo tenía todo el derecho legal de reclamar, pero cuando él murió, yo era tan joven, tan asustada, tan dedicada solo a criar a mi hijo, que simplemente no tuve fuerzas para lidiar con la complejidad legal. Había necesidad inmediata de supervivencia. Había cuentas que pagar. Había dinero que necesitaba ganar ahora, no en algunos años cuando los tribunales finalmente decidieran. Dejé que todo muriera con el tiempo, o así pensé. Dejé que los papeles se pudrieran en gavetas. Dejé que la propiedad se quedara vacía, deteriorándose. Dejé que mi derecho legal se convirtiera en una abstracción sin importancia frente a la realidad inmediata de tener que poner comida en la mesa. Y ahora, 30 años después, con intereses acumulados, con valor inmobiliario aumentado exponencialmente, porque el vecindario donde quedaba la propiedad se había transformado en una zona altamente valorizada, esa propiedad y ese dinero valían una pequeña fortuna. Quizás hasta una gran fortuna. Quizás lo suficiente para que nunca más trabajara. Quizás más que eso. Tenía todo y simplemente no lo sabía. Sofía, sin embargo, estaba observando todo esto con una expresión que había cambiado fundamentalmente. Era como si los circuitos en su cerebro se estuvieran reorganizando en tiempo real, como si estuviera haciendo cálculos rápidamente en su mente. Si hay una herencia, entonces esa mujer pobre no es tan pobre después de todo. Si hay dinero, entonces quizás sea relevante para nuestro futuro. Si hay patrimonio, entonces quizás sea alguien de quien valga la pena acercarse, no alejarse. Su postura cambió inmediatamente. Su sonrisa se volvió más generosa. Comenzó a hacerme preguntas sobre la propiedad, sobre cuánto pensaba que valía, sobre si había sido bien mantenida todos esos años, sobre si había arte dentro, sobre si había sirvientes vivos que aún vivían allí. Estaba calculando, estaba planificando. Estaba viendo ese dinero dormido no como justicia para una madre sacrificada, sino como una oportunidad de negocio, un ingreso adicional, un activo que podría ser aprovechado para su propio beneficio. No era porque hubiera desarrollado una apreciación por mi sacrificio. No era porque se hubiera enamorado repentinamente de la mujer pobre que era la madre de su novio. Sentí la rabia subir en mi pecho como una llama que había estado sofocada durante mucho tiempo bajo capas y capas de resignación. No era rabia con Sofía exactamente, aunque había rabia allí también, una rabia que era justificable y necesaria. Pero era principalmente rabia conmigo misma. Era rabia por haber desperdiciado 30 años en sacrificio absoluto cuando en verdad tenía una salida. Era rabia por haber permitido que mi propio hijo aprendiera a medirme por cuánto podía hacer por él, no por quién era. Era rabia por haber creado una situación donde mi valor como ser humano era determinado por mi utilidad. Comencé el proceso de reclamación, y con cada paso que tomaba, con cada documento que firmaba, con cada conversación que tenía con el abogado, sentía como si estuviera despertando de un sueño de 30 años
como si estuviera saliendo de una tumba que yo misma había cavado. Era una casa colonial en el corazón de la Ciudad de México, en el vecindario de Coyoacán, en una calle donde los muros tenían enredaderas de flores silvestres, donde había arte en las paredes, donde había historia en cada piedra, en un vecindario que se había vuelto extremadamente valioso durante los años, porque los artistas habían comenzado a mudarse allí, porque había galerías de arte, porque había cafés sofisticados, había objetos de valor dentro, pinturas que mi suegra había coleccionado durante su vida, piezas de cerámica azteca, esculturas de piedra. Había inversiones que mi suegro había hecho que generaron retornos consistentes. Había, en esencia, un futuro completamente diferente esperándome, un futuro que había estado esperando durante 30 años. Había asistido a escuelas públicas cuando había educación privada que podría haber tenido. Había comido arroz con frijoles cuando había oro disponible. Y todo porque yo, su madre, había abdicado de mi derecho legal a ese patrimonio a favor de una lucha diaria por la supervivencia. Porque al mismo tiempo que descubría que podría haber vivido una vida diferente, también descubría que Miguel estaba conmigo ahora solo porque tenía valor, porque tenía dinero, porque Sofía había visto el potencial financiero de estar cerca de mí, porque ahora yo era alguien que tenía relevancia en el juego de estatus y acumulación que gobierna la vida de los ricos. Quería conversar sobre inversiones, sobre cómo yo podría multiplicar ese patrimonio, sobre cómo eso beneficiaría a la familia cuando yo muriera, cómo se convertiría en herencia para él. Sofía también comenzó a aparecer más frecuentemente en mi casa, trayendo revistas de diseño interior, sugiriendo cómo la casa colonial podría ser reformada, cuál sería su valor de mercado si fuera vendida. Era el mismo juego que pasaría mi vida entera observando en el mundo de los ricos a través de revistas de chismes y programas de televisión. Relaciones basadas en interés, no en afecto genuino. Conexiones determinadas no por química o compatibilidad, sino por cuánto dinero había en la cuenta bancaria. Fuimos a un café simple cerca de mi casa, ese café que estaba en Iztapalapa, en ese vecindario donde creció, en ese vecindario que parecía estar cada vez más avergonzado de pertenecer, especialmente ahora que había perspectiva de mayor riqueza. Le pedí que se quitara las máscaras que había construido durante los años y finalmente fuera honesto conmigo, su madre, la única mujer en la tierra que lo había amado incondicionalmente desde antes de que naciera. Y entonces, finalmente, después de un largo silencio que duró una eternidad, dijo: «Mamá, Sofía dijo que nunca podrías darle lo que ella merecía, que eras pobre, que tus sacrificios eran nobles pero fundamentalmente limitados, que lo mejor que podrías hacer era simplemente eso, sacrificio, sacrificio eterno, nada más. Dijo que ella merecía más, que yo merecía más, que tú eras». Él respiró profundamente y en el aire estaba toda la verdad que había estado evitando durante todas esas horas después de que ella había susurrado en su oído: «Mi hijo, el muchacho que crié solo, el muchacho por el cual renuncié prácticamente a todo lo que era mío», había repetido esas palabras como si fueran verdad universal, como si un comentario susurrado por una mujer que nunca lo había conocido como bebé definiera completamente mi valor, como si Sofía, con su educación de élite y su dinero de herencia, tuviera más autoridad sobre mi propio valor que la que yo tenía. Había dejado que la opinión de Sofía, de una chica que nunca había trabajado un día en su vida, que nunca había conocido el peso real del sacrificio, definiera cuánto valía como ser humano, como madre, como mujer. Yo lo miraba en ese café simple, con su traje de diseñador que había comprado con el dinero que ganaría en su nuevo empleo como ingeniero aeronáutico, con sus ojos que no podían encontrar los míos correctamente, con esa expresión de incomodidad que indicaba que sabía que había cruzado una línea que no podría ser cruzada de vuelta, y vi con claridad cristalina por primera vez: ese no era mi hijo, no el hijo que conocía. Ese era un extraño que se parecía a mi hijo. Esa era una persona que me había amado mientras yo era útil,
mientras mi sacrificio lo beneficiaba directamente, mientras mi pobreza lo hacía parecer más impresionante por contraste con mi trabajo duro. Pero ahora que tenía valor monetario, ahora que tenía dinero, ahora que era alguien en los ojos de la sociedad por ser propietaria de una casa valiosa en Coyoacán, no sabía cómo relacionarse conmigo. Había reorganizado la historia de nuestra vida juntos en una forma que le permitía sentirse mejor sobre cómo me estaba tratando. Se había convencido a sí mismo de que esa tarjeta de crédito había sido genuinamente un gesto de amor, cuando en verdad había sido dinero de silencio, una forma de silenciar a una madre mientras pasaba al siguiente estadio de su vida. Que reafirmara mi amor por él y todo lo que hice sacrificando, que intentara convencerlo que aún así era mi hijo, que lo amaba a pesar de todo, que implorara por su respeto, que intentara ganar de vuelta esa aprobación que había estado buscando durante 30 años. Una sonrisa triste, una sonrisa que contenía en sí todo el dolor de 30 años, toda la resignación, toda la aceptación final de que había desperdiciado mi vida en una empresa que nunca podría haber funcionado. Y le dije a Miguel, con una claridad que tenía el sonido del vidrio siendo quebrado: tienes razón, ella merece más que yo. ¿Y sabes por qué? Porque ella nunca renunció a nada. Porque ella nunca sacrificó comodidad por otro ser humano. Porque ella nunca conoció ese tipo de amor que es tan profundo que logras poner a otra persona por encima de ti mismo, tan profundo que logras vaciarte completamente y donar todo lo que tienes. Tú también mereces más que yo, mi hijo. Mereces a alguien que pudiera enseñarte a recibir sin culpa, a amar sin medir el retorno, a ser agradecido sin sentir que debes una deuda que quizás nunca puedas pagar. Su boca estaba abierta como si no pudiera procesar esas palabras, como si no pudiera creer que su madre, la mujer que había construido su vida entera alrededor de él, que había sacrificado todo, finalmente estuviera reconociendo la futilidad del emprendimiento, como si estuviera diciendo que todo eso había sido un error. Esa tarjeta que representaba su intento de redención, su intento de decir que comprendía, esa tarjeta que, pensándolo bien, representaba un intento final de silenciarme. Puse la tarjeta en la mesa entre nosotros, en ese tablero de madera marcado por tazas de café y desgaste del tiempo. ¿Pensaste que una tarjeta de crédito con una suma generosa podría ser un sustituto por reconocer que mi vida entera fue sacrificio por un hijo que nunca fue realmente mío, que era siempre tuyo, siempre buscando escapar de mí, siempre buscando más, siempre queriendo ser diferente de lo que yo te había dado? Me levantó y puse la tarjeta de él en su bolsillo con esa delicadeza que viene de la comprensión profunda, y dije, y estas fueron las últimas palabras que diría a él como su madre durante mucho tiempo: mereces ser feliz con Sofía, mi hijo. Ustedes dos merecen uno al otro porque ambos están jugando el mismo juego, siempre intentando ganar, nunca dando sin esperar retorno, nunca amando sin medir cuánto van a recibir a cambio. No porque estuviera siendo desdramática, aunque quizás lo fuera un poco, pero porque finalmente entendía algo que me tomó 30 años aprender, algo que destruyó la ilusión que había mantenido mi vida funcionando. No puedes amar a alguien lo suficiente para hacer que te ame de vuelta. No puedes sacrificar lo suficiente para crear una deuda que sienta moralmente obligado a pagar. El amor o existe o no existe. Y si tienes que cuestionarte si existe, entonces probablemente no existe. Y si tienes que trabajar tan duro para crearlo, para mantenerlo vivo, para ganártelo todos los días, entonces probablemente nunca existió en primer lugar. Vendí la casa pequeña que había comprado con tanto sudor y sacrificio, recibiendo una oferta que era bastante buena, porque el vecindario donde quedaba había comenzado a revitalizarse también. Usé el dinero para reformar la casa colonial, contraté artesanos y albañiles, restauré las pinturas, limpié los jardines. Había una biblioteca con estantes de piso a techo. Había una cocina moderna que mandé construir y una sala que se abría hacia el patio. Era el tipo de casa que ves en revistas de diseño, el tipo de casa que personas ricas visitan y suspiran de admiración.
Volví a los estudios y conseguí un empleo que realmente apreciaba, en un museo en Coyoacán, donde nadie me conocía por mi sacrificio, sino por mi valor como persona, por mi conocimiento, por mi capacidad de contribuir a algo significativo. Había la sensación de que debería estar sufriendo más, que de alguna manera mi sufrimiento sería una forma de validar lo que había sido entre nosotros. Pero el sufrimiento no vino. En cambio, vino una especie de paz neutral, una falta de presión constante que había caracterizado toda mi vida adulta. Nos reuníamos para café, para conversar sobre historia, sobre arte, sobre la vida. Fuimos juntas a galerías de arte, a presentaciones teatrales, a cenas en restaurantes que tenían chefs famosos. Pero era verdadero de una forma que ese amor había dejado de ser. Había noches en que leía los mensajes y lloraba, no de tristeza, sino de validación. Finalmente estaba entendiendo. Finalmente estaba reconociendo. Finalmente había redención. Y peor aún, cualquier intento de reconciliación simplemente me estaría preparando para ser herida de nuevo. Sofía está a su lado, más gorda por las buenas cenas que ahora pueden pagar, gracias a su empleo bien remunerado y la influencia de su familia. Su expresión es un poco menos radiante de lo que era en los días de su juventud sin preocupaciones. Y yo, que ahora tengo 58 años, con cabello aún blanco, pero con el rostro descansado de alguien que finalmente puede respirar, que tiene líneas de sonrisa en lugar de líneas de preocupación, tengo una paz que nunca imaginé que fuera posible. Tengo una casa hermosa, tengo amigos de verdad, tengo relaciones basadas en interés mutuo y respeto, tengo una vida que es mía y no un sacrificio en honor de otra persona. Hay noches en que me despierto pensando en esa chica que susurró palabras venenosas en el oído de mi hijo durante su baile de graduación. Hay noches en que me pregunto qué hubiera sucedido si hubiera confrontado a Sofía esa noche, si hubiera defendido mi lugar al lado de Miguel, si hubiera exigido su respeto en lugar de simplemente aceptar que estaba siendo descartada, que el cuestionamiento constante es otra forma de sacrificio, otra forma de permitir que su poder sobre mí continúe incluso después de que la dejé atrás. Y me pregunto si está viendo esa verdad ahora, cuando es demasiado tarde para volver, cuando cualquier intento de reconciliación simplemente reabrirá heridas que finalmente están cicatrizando. Que quizás fuera hora de reconstruir, que quizás fuera tiempo para un nuevo comienzo. Pasé la noche de la graduación en casa, con mis amigos, mirando la calle de mi casa colonial en Coyoacán, viendo a los transeúntes pasar, viendo la vida de la ciudad suceder sin mí. Y por primera vez no extrañé, no sentí el vacío, solo sentí alivio, el alivio de alguien que finalmente colocó una carga muy pesada. Porque esa casa no era simplemente un activo financiero, era un símbolo de todo lo que había renunciado a ser cuando elegí sacrificar mi potencial por el de mi hijo. Porque esa casa representa el momento en que una mujer finalmente se despertó de un sueño de 30 años. Esa casa representa el momento en que entendí que mi valor no era determinado por la cantidad que podía sacrificar. Esa casa representa el renacimiento de Rosa María como algo más que simplemente una madre.